Veamos entonces cómo es que se origina, cómo nace la ortopedia maxilar. Vamos primero al desarrollo del vocablo ortopedia y a su definición. El término ortopedia se atribuye a un francés, un catedrático, un célebre profesor de la Facultad de Medicina de París, decano de la Facultad de Medicina de París, que es el doctor Nicolas Andri. Andri es el primero que emplea el término ortopedia y lo usa para bautizar un libro donde explica él las deformidades causadas por los desequilibrios musculares. Les llama en esta obra el arte de prevenir y corregir las desviaciones corporales. Hoy día, mirando la definición actual de la palabra ortopedia en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vemos que es el arte de corregir o de evitar las deformaciones del cuerpo humano por medio de aparatos o de ejercicios corporales. Una definición muy similar a la desarrollada en 1741 por Norman Andri. Esta es la definición actual del DRAE. Esto es el holograma que emplea Andri para referirse, para simbolizar qué es la ortopedia. Es un holograma que muestra correcciones mediante forzar una entidad biológica a un poste o a una entidad rectilínea puesta a propósito en la Tierra. Pero ¿será acaso ortopedia mecánica o es ortopedia funcional inductiva? Veámoslo. Estos árboles, distintos al árbol de Norman Andri, son árboles derechos que seguramente se valieron de algo para crecer de esa forma. Y seguramente dentro de su proceso evolutivo llegaron a esta rectilineidad. Yo traté de hacer acá, demostrar que estos árboles parecían como haber sido sembrados en un tubo que solamente tenía una entrada de luz por encima y quedaban sometidos a un haz de luz hacia donde crecen las plantas, buscando la luz, y por esa razón habían crecido tan derechos. Es posible que esto no sea cierto, pero la ortopedia funcional no es ortopedia mecánica, es una ortopedia inductiva. Los árboles o las entidades deben de crecer derechas mediante unos elementos que le provean esa rectilineidad. Esto más o menos. Es posible que estos árboles no hayan sido sembrados en ningún lugar para hacer esto. Entonces, aquí hay una función orgánica que seguramente es inductiva, que hace que estas entidades crezcan rectilíneas, en bipedestación. El libro de Andri trataba las deformaciones causadas por desequilibrios musculares. La palabra ortopedia nace de dos raíces griegas, ortos, que significa recto, derecho, normal, y paideia o paidos, que significa educación o formación psicomotriz. Paideia es entonces, para los antiguos griegos, el proceso de formación y crianza psicomotriz de los niños, entendida esta como la transmisión de valores, el saber ser y de saberes técnicos del saber hacer, inherentes a nuestra sociedad actual. Estaríamos hablando de ortopaideia para hablar entonces de proceso de formación psicomotriz de los niños. Integral, una formación integral.
La palabra ortopedia viene, decíamos, del orto derecho y del país dos niños. En esencia simbolizaría niño derecho. Y estas definiciones no están muy distantes hoy de cómo es que actúa la ortopedia maxilar funcional. La ortopedia funcional maxilar, para conseguir ese desarrollo, debe apoyarse en importantes correcciones del equilibrio integral, del equilibrio humano y su consecuente equilibrio postural humano, partiendo seguramente de ello de correcciones del sistema ioideo y del sistema tónico postural. Para gobernar ese equilibrio del cráneo y seguramente ese equilibrio de la cabeza. Y seguramente ese equilibrio con el todo, y no tener que cargar la cabeza con los músculos de la espalda, por ejemplo. Este hueso es el ioides, este que podemos ver acá, es un hueso fundamental en el equilibrio de la mandíbula. Más que un simple hueso, hablaríamos de un sistema integral, de un sistema ioideo, de un complejo sistema ioideo. Este hueso, donde se insertan 13 músculos que gobiernan el equilibrio de la mandíbula y por ende el equilibrio del cráneo. Está a la altura de la tercera y cuarta vértebras cervicales y tiene una conexión importante con el atlas y el axis para gobernar el equilibrio de la cabeza. Es un complejo sistema de equilibrio integral global, más exactamente el sistema ioideo. Un holograma que podría mostrarnos qué es la ortopedia maxilar funcional podría ser este ejercicio de equilibrio. Estos cubos en equilibrio, cuanto más equilibrio les demos, seguramente más en linealidad podremos tenerlos. Distinto ocurrirá cuando en uno de ellos se manifieste un desequilibrio, porque seguramente la entidad que estamos conformando va a tener problemas de equilibrio e incluso podrá caerse. Sería importante entender que en esos desequilibrios podrían existir las compensaciones para buscar el reequilibrio. Esto podría darnos, a pesar del desequilibrio de una parte y la compensación del otro, podría darnos un verdadero equilibrio. Así seguramente juegan en el cuerpo humano algunas entidades para conseguir ese equilibrio lineal. Seguramente el coxis juega un sistema de equilibrio con el sistema ioideo para gobernar ese cuerpo en bipedestación. Un equilibrio lateral integral y un equilibrio anteroposterior integral también. Y no en vano, desde hace muchos años, vemos en la literatura clínica este esquema al que no prestamos mucha atención y que habla de equilibrio integral, columna vertebral, clavícula, cráneo, mandíbula, ioides, como fundamental en el equilibrio de la ortopedia maxilar. Aunque todavía no nos salimos de la boca, en la literatura clínica vemos mucho este diagrama. Si nos vamos a las bases científicas de la ortopedia maxilar, tendríamos que bajar seguramente hasta mucho más abajo de 1913, pero digamos que yo encontré hasta 1913 una gimnasia formativa, o sea, a base de la musculatura. Si es gimnasia es a base de la musculatura, una gimnasia formativa sueca. Desde 1913 se pensaba ya
en ese equilibrio, en buscar ese equilibrio. Recordemos que la palabra ortopedia nace en 1741. Luego, en 1881, hay una teoría que se llama la adaptación al esfuerzo estático. Nace en la Universidad de La Haye, en la mente de un hombre que se llama Wilhelm Roux. 12 años más tarde, en la misma universidad hay un hombre que se llama Julius Wolff, que desarrolla una teoría que se llama la ley de transformación. O sea, esta sí toca un poquito a la odontología, aunque en general tocas a la ortodoncia, se estudia en la ortodoncia. Debería estudiarse más en la ortopedia. En 1900 hasta 1940 se habla de la tensión muscular estática isométrica, de la isometría. La isometría es un ejercicio muscular de buscar equilibrio por tensión en los músculos del cuerpo. Luego será llamado stretching, y en los años 40 Charles Atlas, un físico-culturista, un Mr. Olympia, desarrolla una literatura que empieza a leer el pueblo americano, que habla de tensión dinámica, que es el mismo stretching o la misma tensión estática isométrica, que es hacer presiones contrarias con la musculatura, tensionando y elongando para conseguir equilibrio corporal y desarrollo dimensional de las estructuras, para hacer halterofilia. Luego, Ida Rolf, en los años 50, en Alemania, nos muestra el Rolfing. El Rolfing es una medicina curativa de muchas alteraciones del cuerpo que tenemos que entender, y que las usa Ida Rolf como las correcciones de algunas enfermedades causadas seguramente por desequilibrios corporales, aunque muchas veces no las interpretamos así. Entonces hay una teoría en lo que concierne a la ortopedia maxilar, que es la teoría de la adaptación funcional al esfuerzo estático de Wilhelm Roux, y la ley de transformación ósea de los huesos, valga la redundancia, de Julius Wolff. Roux es el creador de la teoría de la mecánica del desarrollo. Esto es mecánica del desarrollo, en alemán, mecánica del desarrollo. Y es el creador también de la adaptación funcional al esfuerzo estático, que dice que la función hace la forma, en 1881. La mecánica del desarrollo la hace en 1894. Seguramente Roux se debe apoyar en este tratado, en esta frase o en este pensamiento de Jean-Baptiste Pierre-Antoine Monnet, el caballero de Lamarck, que crea una teoría donde dice que lo fundamental de los organismos no es su anatomía, es su dinámica. Será esta quien definirá su forma, dice la teoría lamarckiana. En 1859, Charles Darwin nos muestra la teoría de la evolución de las especies, después de haber pasado gran parte de su vida en las Islas Galápagos, en el Pacífico, enfrente de Perú y enfrente de Ecuador. Desarrolla una teoría que es conocida después en Alemania con el nombre del darwinismo. Darwin la llama la evolución de las especies. Pero esta teoría fundamental, a mi modo de ver, una de las grandes teorías del mundo, tal vez la más importante a mi modo de ver, Darwin muestra el darwinismo en Europa, y Ernest Haeckel en Alemania desarrolla la ontogénesis, que es la recapitulación breve y rápida de la filogénesis. Ontogénesis versus filogénesis, u ontogenia versus filogenia. El desarrollo embrionario y el desarrollo posterior. Roux dice que la función hace la forma, hace la ley de la adaptación funcional al esfuerzo estático, en 1881, repito.
Roux es el fundador de la embriología, apoyado en los postulados de su maestro Ernest Haeckel. Estableció otra de sus célebres teorías que fue la mecánica del desarrollo, ya la vimos ahora. Este hombre, haciendo experimentos con agujas calientes, dividiendo embriones de pato, termina mostrando elementos importantes de la embriología y de la mecánica del desarrollo, y es como llega también a la teoría de la adaptación funcional al esfuerzo estático, que es la base científica fundamental de la ortopedia maxilar. En días pasados me decía una doctora en alguna parte que no, que las bases científicas de la ortopedia funcional ya habían cambiado. Yo me quedé sorprendido. Le pregunté entonces que entonces la ortopedia ya era otra cosa, que cómo era la ortopedia entonces, porque si cambió sus bases, es posible que haya cambiado también su posición actual. En fin, sigamos adelante. Este hombre es Julius Wolff, quien desarrolla la teoría, la ley de transformación ósea de los huesos. Y no debemos olvidar tampoco a un hombre grande alemán también, alemán llamado Joseph Eisler, quien nos dijo que al hablar de terapéutica funcional se debe entender que es aquel tratamiento que utiliza exclusivamente fuerzas intrínsecas, es decir, propias, íntimas, esenciales del organismo, entregadas de forma intermitente, contractibilidad y tono, que modifican las funciones dinámicas. Por ello es de mayor precisión el término miofuncional. Y aquí debo aclarar esto porque generalmente no hablamos de miofuncional, sino que hablamos de funcional, y ese término funcional puede en muchos cerebros hablarnos de la función de las máquinas, y aquí no se está hablando de la función de las máquinas, del funcionamiento de las máquinas, sino de la miofunción. Joseph Eisler, en Friburgo de Brisgovia, en Alemania, señaló que cada desplazamiento fisiológico o patológico de los dientes es solo consecuencia de una actividad musculofuncional, los órganos subordinados al servicio del sistema masticatorio. Nos dijo que en todo momento, en todo tratamiento ortodóntico, hay que considerar la actividad muscular, que el sistema de la masticación constituye una unidad anatómico-funcional. Todo esto seguramente nos deja muy claro el valor que se debe reconocer a la musculatura y su determinación morfológica en las arcadas dentales pre- y post-tratamiento, cualquiera sea, inclusive tratamientos integrales de la postura. Eisler también demostró que el músculo se vale de 3 propiedades para realizar su actividad. Mostró la elasticidad, la contractibilidad y el tono. Nos habló de la función formativa, de la función estática, de la función motora, de los papeles que debe cumplir la musculatura. Sus estudios electromiográficos, fue el primero en usar electromiografía para evaluar la cadencia muscular, mostraron que el hueso necesita de una actividad musculofuncional para lograr adquirir sus características, y que el papel de la musculatura sobre el hueso es tal que una mala acción de la musculatura puede llegar a perturbar un proceso de crecimiento y desarrollo. Así las cosas, las disnasias son el fenotipo de un estado de desequilibrio muscular genético medioambiental. Entonces, la disciplina que hemos llamado funcional ha sido siempre miofuncional. El ortopedista debe ser un funcionalista, un miofuncionalista. Sabe muy bien cómo es que la función hace la forma, solo así podrá revertirla. Después hablaremos de esto otro.